Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Mirada de Mujer. Sofía Reyes que les habla. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Nos encontramos en un lunes más en este espacio de la Radio Universidad Central de Chile. Como ya se está haciendo costumbre, por este es el tercer lunes consecutivo, queremos mandarle un saludo muy grande a Alejandra Riveros, quien es la conductora principal y la gestora del proyecto de Con Mirada Mujer, además directora de la carrera de publicidad, quien está con una situación de salud importante hace ya un par de semanas y sigue con la licencia. Esperamos de todo corazón que se esté recuperando. Esperamos de todo corazón además que se esté tomando la licencia. Si me está escuchando Alejandra aquí, le digo que por favor se desconecte. Se está riendo el equipo de la radio, como la conocemos aquí en el tema. Así que Sofía Reyes que le habla, la va a estar acompañando durante este lunes y el próximo también. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Alejandra desde acá, que su recuperación vaya lo mejor posible. Pero las cosas tienen que seguir. El Con Mirada Mujer sigue, este programa de la Radio Universidad Central, que al igual que la radio de la Universidad Central, este 2025 está cumpliendo 10 años, su 10ª temporada. En noviembre tenemos una celebración con todo. Y vamos a continuar con este espacio. Antes de seguir y de presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, con la que vamos a conversar tema muy interesante, quiero saludar, por supuesto, como siempre, al querido equipo de la radio, a David y a Francisco, que están semana a semana acompañándome, solucionando mis problemas. Así que muchas gracias al equipo, les mando un abrazo gigante. Y por supuesto también al director de la Radio Universidad Central, Juan Francisco Ortún. Esa cámara del equipo me encanta, siempre te lo digo, porque ahí tienen el protagonismo que les faltaba. Y a Juan Francisco Ortún, el director de la radio, y por supuesto a nuestra audiencia que nos acompaña lunes a lunes acá en la Radio Universidad Central, en el Con Mirada de Mujer, este espacio que ya lleva. Falta una cámara en la oficina del director, me dicen por acá. Aunque no sé si el director va a querer una cámara en su oficina. Nosotros, bueno, aquí confidenciarle a la audiencia que tanto los radiocontroladores y el periodista de la universidad, o sea, de la radio, como yo, venimos de la escuela de periodismo de la universidad. Así que conocimos al director de la radio como docente, ¿cierto? Entonces ya lo conocemos con ganas. Yo no sé si él va a querer una cámara en realidad, ¿eh? Pero podría venir a darse una vuelta alguna vez para promocionarlo. Ya, concentrémonos por favor. Como les decía, estamos en esta nueva versión del Con Mirada de Mujer y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante a quien quiero pasar a presentar y después saludar, por supuesto. Antes de las credenciales oficiales, decirle que es alguien ya de la casa, que la queremos mucho, que hemos trabajado con ella hace muchos años. Yo tengo la fortuna de conocerla cuando fui estudiante en su minuto, después la conocí ya como colega de las comunicaciones y me refiero a Tania Libertad, quien es publicista, profesora de la carrera de publicidad de la Universidad Central, profesora también del programa de bachillerato de la Universidad de Santiago y analista de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí, en vivo e indirecto además. Sí, muchas gracias por invitarme nuevamente. Oye, me quiero sumar a decirle a Ale que por favor se tome su licencia. ¿Cierto? Profundamente, que lo use para descansar. La Ale es mi profe guía, además. La Ale es tu profe guía, claro. La Tania está haciendo el magíster, está terminando ya. Sí, ya estoy en el título. De Género y Estudios Psicosociales. Sí. Ese es el magíster que es de la facultad, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, de la carrera de Psicología en particular. Y Tania además está terminando ese magíster. Estoy haciendo mi tesis, mi profe guía es la Ale. Ya. Así que le pido fervientemente
que se tome ese descanso, sí. Que no se preocupe y que nada, que la queremos mucho. La queremos mucho, yo estoy segura que nos está escuchando porque está súper pendiente. Además, bueno, vamos a tener una conversación entre amigas el día de hoy, porque como les decía al comienzo de este espacio, con Tania nos conocemos hace 6, 7 años, quizás 7 más, años sí, más o menos. Cuando yo estaba estudiando periodismo en ese entonces y trabajaba con Alejandra en el programa de la Facultad de Gobierno, o sea, de Comunicaciones de ese entonces, actual Facultad de Gobierno, Comunicaciones, Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, y trabajábamos en el programa con mirada, o sea, con Mujeres y Comunicación, que era una especie de paraguas amplio que no solo integraba el Con Mirada de Mujer el espacio radial, sino que además se encargaba de hacer diversos encuentros año a año en juntar a las mujeres que estábamos dedicadas a las comunicaciones. Y en ese entonces tú, Tania, eras como de las pioneras igual, en el sentido de, no de las pioneras comunicadoras, porque comunicadoras ha habido desde siempre, pero de instalar el tema de la perspectiva de género, de instalar el tema de los derechos humanos en las comunicaciones, de relevar también la labor de las mujeres dentro de las comunicaciones. Entonces, cuando yo era una pequeña estudiante, veía a la Tania ahí sentada como de las bacanes, por decirlo de una forma, y el día de hoy que nos encontramos cara a cara y ya como colega, en realidad es un honor para mí. Yo te lo he dicho varias veces y lo digo de nuevo al aire, que es muy agradable esas personas que en el fondo habían sido maestras en su minuto, encontrarnos ahora en la par. Así que por eso digo que esta es como una conversación entre amigas. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Oye, Tania, y un poco antes de meternos en el tema del día de hoy, que son los imaginarios comunicacionales, la idea es que conversemos qué son los imaginarios comunicacionales, cómo impactan en nuestro cotidiano. Cuéntanos ahora, tú estás trabajando en eres analista de comunicaciones de la Dirección de Género. De la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado. Perfecto. Y más allá del título de analista de comunicaciones, cuéntanos cuál es tu labor ahí, qué haces al día a día, cuáles son las labores quizás de la unidad de la Universidad Alberto Hurtado. En la Central también tenemos una unidad de género, pero cuéntanos un poco de eso. Mira, básicamente mi labor es hacer que la perspectiva de género llegue a todas las comunicaciones de la universidad. Fácil. Una cosa sencilla. Fácil. No hay ni una resistencia. No, me imagino. Se está riendo el equipo, ¿cachai? Sí, no, todo es muy, muy liviano. No, me dedico a eso. Bueno, gracias también hacemos articulaciones ahí con diferentes áreas. Me dedico a capacitar también gente respecto a eso, porque me imagino que aquí también lo saben, ¿no? Que no basta solo que un área se ocupe de eso, sino que se transversalice en todo el espacio, ¿no? Uh-huh. Además hay una ley que avala esto, exacto, la 21.369. Claro, que es la ley 21.369 que regula y sanciona la violencia y la discriminación de género en espacios de educación superior. Exacto. Es un poco más largo el nombre, sí, pero básicamente eso. Pero es más o menos eso. Entonces, qué importante es que las comunicaciones tengan precisamente ese enfoque, ¿no? Uh-huh. Que no significa que haya más mujeres visibles en una gráfica, en un texto, sino que tiene que ver más allá, tiene que ver con los géneros, ¿no? La gente suele entender que perspectiva de género es igual a que haya más mujeres. Claro. Y que es una patita, pero solo una parte, pero sí, no es eso en sí, ¿no? Uh-huh. Oye, Tania, ¿y por qué es tan transversal el tema de las comunicaciones? Quizás es una pregunta que entre comunicadores y comunicadoras podría parecer evidente, pero nuestra audiencia no siempre sabe, uh-huh, o no siempre entiende toda la lógica. ¿Por qué son transversal las comunicaciones? ¿Por qué son tan importantes en ese sentido? Son sumamente importantes las comunicaciones. Bueno, esto viene de la recomendación de muy de cerca, ¿no? Pero tienen a dos comunicadoras aquí conversando. Sí, pero básicamente todo es comunicaciones. Uh-huh. Todo es comunicaciones. Entonces, precisamente, y a lo que íbamos a abordar hoy, por ejemplo, sí, tiene que ver con eso, como qué pensamos, qué imaginamos cuando comunicamos ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. En publicidad, sobre todo, bueno, que es en lo que más he trabajado y lo que más he profundizado, ¿no? Pero en publicidad, por ejemplo, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de una mujer? Claro. ¿No? ¿Cuál es el imaginario de mujer para la publicidad? ¿Es una mujer blanca? ¿Es una mujer sin discapacidad, claramente, no? Claro, con un tipo de cuerpo también. Con un tipo de cuerpo, un tipo de talla, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos rangos de talla. Habla de cierta forma, se viste de cierta manera, entonces eso afecta totalmente
el convivir del día a día de las personas, ¿no? Imagínate que hay niñas mirando eso todos los días. Entonces esas niñas tienden a pensar que ese es el hacia dónde tienen que ir, ¿no? Claro. Su horizonte. Esta es la meta, digamos. Esa es la meta, claro. Y no es así. Y cosas que me imagino no solo pasa con las mujeres. Claro, con las mujeres quizás es más brutal los estereotipos y hay una carga histórica que nos ha llevado a pensar una forma a la mujer, pero también me imagino que hay una forma de pensar los hombres, cómo es el hombre, cómo son los adultos mayores, cómo son los niños y las niñas. Los diferentes grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en cuántas personas con discapacidad visible vemos, valga redundancia, en publicidad, son muy pocas, solo aparecen en días, en fechas especiales, ¿no? Y aparecen, debería decir, aparecemos, yo también soy una persona con discapacidad. Y aparecemos en ciertos momentos, ¿no? No aparecemos comprando en el supermercado, pidiendo un crédito, que también nos pasa, ¿no? Que también lo tienen que hacer. Y que también lo tenemos que hacer, pero no, son solo para fechas especiales. También las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores, o sea, en televisión están ¿para qué? Como para pañales. Para pañales de personas adultas. Claro. Pero no sé, no las vemos dándose un beso apasionado, porque al parecer hasta cierta edad nomás se pueden dar besos apasionados. No las vemos, por ejemplo, en otras actitudes. Entonces ahí empieza a operar no solamente el género, ¿no? Sino que varias cosas más que se juntan y terminan haciendo este imaginario de, bueno, cuando hablamos de personas mayores hablamos de esta, en singular, persona mayor. Cuando hablamos de mujeres hablamos de esta mujer. Y así. Oye, Tania, y también ya para entrar de lleno en la lógica de los imaginarios comunicacionales, que es lo que queremos abordar hoy día contigo, también puede ser otra pregunta que podría sonar muy evidente, pero esta idea que se escucha harto de que en el fondo el lenguaje construye realidad, ¿también un poco tiene que ver con esto o no tanto? Yo creo que es un viceversa, como en ese sentido, ¿no? Podemos construir ciertas cosas, pero además podemos reforzar ciertas otras, ¿no? Y en este reforzamiento, no sé, he escuchado colegas en publicidad que me han dicho, bueno, pero es que hay mujeres así, por eso hay que presentarlas así. Y mira, sí, hay mujeres así, pero no significa que estemos perpetuando ciertas cosas. También hay que tener ahí una responsabilidad. No porque, por ejemplo, haya un gran porcentaje de femicidios, ¿no? Vamos a tratar de mostrar un solo tipo de víctima, un solo tipo de mujer que sufre esto, ¿no? Y así con un montón de cosas, ¿no? Hay cosas que sí, que pasan, pero también es la comunicación, en mi caso la publicidad, la que tiene que reforzar también y el romper un poco estos cánones tan establecidos, tan normados y tan inalcanzables, y finalmente también son súper inalcanzables muchos de ellos. O sea, podríamos decir, sí entiendo lo que estamos conversando, que claro, el lenguaje construye realidad, pero también reafirma algunas realidades o puede destruir también algunas realidades. Absolutamente. Y en la lógica ya, Tania, como para entrar de lleno en la imagen, o sea, en los imaginarios comunicacionales. ¿Cómo los definirías tú? Porque si bien podemos hacernos ideas de lo que es o podemos entrar a discutir, ¿cómo dirías tú o cómo catalogarías, describirías un imaginario comunicacional? ¿Qué es? Tiene que ver con los arquetipos. Es básicamente la idea, en fácil, la idea que se te viene a la cabeza cuando tú hablas de ciertos arquetipos. Perfecto. ¿No? Cuando tú hablas de, por ejemplo, muchas personas apelamos a que se diga como las personas que son doctoras o la doctora y el doctor. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando yo digo doctor, en ese imaginario no viven ciertas mujeres. No vive la mayoría de las mujeres cuando yo digo el doctor. Claro. Cuando yo digo la doctora, vive un poco más ese imaginario, un poquito más amplio. Pero no tanto, ojo, no tanto, porque si yo te digo la doctora, probablemente a tu cabeza no venga una mujer negra. ¿No? Claro. Ni menos, si hablamos de doctora, ni menos se te viene a la cabeza una persona en silla de ruedas. ¿No? Es como, ¿has escuchado este acertijo que se trabaja mucho en la... Se lo vamos a contar a nuestra audiencia por si alguien no lo ha escuchado, pues se trabaja harto, yo lo ocupo harto en la introducción de alguno de mis ramos, de hecho, que es un acertijo que le dice a las personas que
un padre va con su hijo en un auto que tiene un accidente, que van al hospital, que el padre muere, que el hijo queda gravemente herido, hijo o hija, no, en este caso no hay un género en particular, y que van ante un especialista, y que el especialista al momento de recibir al hijo dice que no puede atenderlo porque es su hijo. Uh-huh. Y la lógica que se apunta en el acertijo es en el fondo preguntarle a la gente qué pasa, o cómo sea esto posible, si el padre supuestamente había muerto en el accidente. Esa es un poco la lógica que hay detrás. Estamos dándole spoiler aquí del resultado del acertijo. Pero ahí hay un imaginario colectivo, ¿cierto? Porque finalmente el resultado del acertijo, sorpresa, es que el especialista en realidad es la madre del hijo. Uh-huh. Y a mí me ha pasado que yo lo pongo en clases y claro, muchos de mis estudiantes o muchas de mis estudiantes como que no entienden, están mucho rato dándose vuelta, preguntándose cómo es el asunto, pero ahí hay un imaginario colectivo, ¿no? Un imaginario comunicacional. Imaginar o pensar que el especialista es hombre. Exactamente, y es hombre y cierto tipo de hombre, a cierta como con una cierta edad, con una cierta apariencia, con una cierta clase social. Uh-huh. El imaginario está cargado no solamente de género, sino que está cargado de muchas cosas que también nos atraviesan a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa también porque hay poca diversidad en su amplio concepto, ¿no? Claro. A eso me refiero, diversidad al hablar de ciertos temas. Nos enfocamos mucho en ciertas cosas que yo entiendo, sí, a veces hay que enfocarse en ciertos grupos para avanzar en ciertos proyectos, ¿no? Pero el excluir la forma diversa que tenemos de vivir el mundo es súper complejo. Es ahí el punto que me gustaría que se abordara siempre, ¿no? De hecho, ese acertijo que comentabas, en inglés funciona mucho mejor, ¿no? Porque en inglés no hay masculino y femenino cuando tú estás hablando. Claro. Entonces, dice como a specialist. Entonces, no es uno y una, sino que es una persona especialista. Claro. ¿No? Y ahí es interesante también cómo le ponemos género nosotras hasta a la tele, la radio, ¿no? No, sí. Bueno, el tema de lo que hablamos hace un segundo, como de la construcción de la realidad a través del lenguaje, también está dado mucho por el lenguaje binario, en este caso, o el lenguaje sexista también. Yo pienso, ponte tú el otro día, hay un programa en el 7 que estrenaron hace poco que se llama De Flor, que es un programa de concursos. Y me da risa porque me imagino que a ti también te pasa, tú estás ahí todo el rato pensando en estas temáticas. Entonces estábamos viendo el programa con mi pareja y estaban hablando de profesiones, y salían diferentes imágenes de profesiones. Uh-huh. Y en algunos casos las personas que estaban respondiendo daban la profesión, es decir, derecho, por ejemplo, o abogacía. Uh-huh. Y en algunos casos, que no eran al azar, creo yo, sin culpar a las personas, por supuesto, se hablaba más bien de género. Entonces, salía una enfermera y era enfermera, no era enfermería. Uh-huh. Salía una profesora. Salían esas cosas que en el fondo, claro... Labores feminizadas ¿cachai? Uh-huh. Pero era curioso como en el lenguaje, lo que hablabas tú como de esta diferenciación y como en el lenguaje también otorgamos género y aportan a los imaginarios al final. Cuando salían profesiones que estaban asociadas a las mujeres, se hablaba de la enfermera, se hablaba de la profesora, no se hablaba de la ingeniería. Uh-huh. Entonces también ahí hay un tema, una carga importante con respecto a la construcción en torno a esta diferencia que tenemos de género. Exacto, ¿y cómo lo entendemos? Mira, de hecho hay un ejercicio que es súper interesante. Muchas personas, aquí yo no vengo a imponer el uso de la E, pero es un ejercicio interesante de analizar. Ya, a ver, queremos escucharte. Cuando yo te digo doctor, volvamos al ejemplo del doctor. Tú te imaginas, o generalmente la gente que se imagina, un varón blanco, ¿no? Incluso canoso, muchas veces lo dicen así, ¿no? Porque la experiencia, el doctor, ¿no? Claro, con la bata blanca. La bata blanca, que también ¿no? es un signo de autoridad, digamos. Absolutamente. Heterosexual, absolutamente. No te imaginas que es un doctor gay, ¿no? No. Cuando yo te digo doctora, va más o menos en lo similar. También es una mujer blanca, esto absolutamente personas sin discapacidad visible, con
Con visible me refiero a que tenga una silla de ruedas, que se mueva con un bastón o cosas por el estilo. No sé, tenga... No sé, se note que tenga una ceguera que sea una persona ciega, claro. Que sea una persona sorda. Que no tenga alguna extremidad también. Exacto. Porque en mi caso yo soy una persona con discapacidad invisible, entre comillas, porque nadie podría saber, a menos que indague, saber cuál es mi discapacidad, ¿no? Y con una doctora te imaginas eso, ¿no? Como una mujer también de cierta edad, ¿no? No es muy joven. No es muy joven, ¿no? Cierto tipo de cabello, incluso cómo se viste, te imaginas eso. Incluso una clase social también. Absolutamente. Y si yo te digo doctore con la E, suele pasar que en el imaginario la gente se imagina una drag queen. Perdón, eso les pasa, una drag queen con que yo fascinada igual si me atiendo una drag queen, no tengo ningún problema. Pero eso pasa en el imaginario, ¿no? Claro. Y cuando la gente te dice, no, es que a mí el uso de la E no me gusta porque la RAE, y te vas das un paseo por ex Twitter, sí. ¿ya? Sí. Y te pones a leer los comentarios de la gente que está en contra del uso de la E, y te dice que fundamentalmente es porque no respeta lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, y lees todo su texto. Esa persona tampoco respeta lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Sí, entiendo. ¿No? Entonces, la resistencia, creo yo, esto es como una noción de cosas que he investigado, la noción es básicamente que la resistencia no es por lo que diga la RAE, la resistencia es por el imaginario queer. Claro, por lo que nos imaginamos va a atenderme si es un doctor. Exacto, lo que se te viene a tu cabeza cuando usas la E. ¿Sí? Y ahí hay algo operando también. Y además, esto va a ser más una conversación que una pregunta, y hay preguntas, digamos, porque a mí lo que me parece interesante del uso de la E, que hay acepciones que están aceptadas. Por ejemplo, yo hablo harto de les invitamos, quiero ir a verles, ¿cachai? Ocupo harto la E. Pero a pesar de que hay excepciones que son aceptadas por la RAE, justamente todavía existe una resistencia muy alta. Como que es cierto lo que decís tú, ¿dónde está en realidad la resistencia? ¿Es la RAE y el respetar el lenguaje o es la discriminación al fin? Absolutamente, no es, o sea, si te pones a ver todos esos tweets, hay un Twitter, un perfil de ex Twitter que se llamaba ¿Te gusta la RAE? Y le respondía a estas personas. Y le corregía todo su tweet y le decía, bueno, si te gusta la RAE, claro, respeta todo lo que tienes que modificar en base a eso, ¿no? Entonces, claro, aquí pasa que está esa resistencia que tiene que ver más con la discriminación, más que conseguir algo académico, más que con ser una persona, porque convengamos, o sea, en Chile, que cualquier persona, incluso académica, te diga, no, yo soy una persona acérrima, ferviente seguidora de la Real Academia de la Lengua Española, entonces no digamos la micro, porque es el microbús. Pero decimos la micro, ¿no? Y está súper aceptado. Y entonces así no digamos un montón de cosas. Sí. Y además, otra cosa respecto también a lo mismo, la RAE es una institución enorme, tradicional, gigante y útil. Aquí no estamos por desmerecer ni desacreditar el trabajo de la RAE, pero hasta la RAE, o sea, la Real Academia Española, acepta las modificaciones del lenguaje. Incluye nuevas palabras, nuevas acepciones, nuevas definiciones. Ok, la E propiamente tal no se acepta, pero además hay formas que la E está bien utilizada. Entonces, también siento que a veces es desconocer que la propia RAE tiene que hacer sus variaciones. Igual la RAE tiene que adaptarse al lenguaje. Y además la RAE no dicta si sí o si no. La RAE habla como de un contexto, lo que está sucediendo. La RAE no es que dicte esto sí, esto no. Se ha establecido así con el tiempo, la gente lo ha tomado de esa manera, pero es un espacio de investigación también de la lengua, ¿no? Y aquí, insisto, un país tan rico en palabras, tan enriquecido en palabras, ¿cómo nos vamos a sesgar para algunas cosas? Pero tiene que ver mucho con los imaginarios, por eso hay tanta resistencia. No tenemos resistencia con otras cosas, o sea, chispeza,
A nadie le molesta. Sí. A nadie le molesta. Y he utilizado en todas partes también. Sí. Bueno, y el cachai. Exactamente. La deformación que le hacemos a las palabras, cómo las acortamos, como el decí en vez del dices. Ahora, para mí eso es súper rico. Sí, pues, sí. Es súper enriquecedor que tengamos nuestras propias forma de comunicación, porque tiene que ver con nuestras realidades, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y aquí lo que se está dejando de lado son otras realidades, que son de grupos aminorados y que pierden voz y voto. Uh-huh. Oye, Tania, y en ese sentido también creo que sería interesante abordar y preguntarte, porque algunas de las discusiones que se están dando respecto al lenguaje inclusivo o el uso de la E justamente, es que la E busca hacer una integración amplia de todas las personas. Uh-huh. Entonces también se habla un poco, yo he escuchado algunas críticas y quiero preguntarte como tu visión respecto al tema, de tampoco, el binarismo tampoco está en la alternativa, ¿o no? Como que yo también he escuchado algunas críticas que el uso del binarismo, es decir, hablar de la y lo y él, o las y los, también están dejando afuera una parte. ¿Por qué? ¿Por qué se ve desde esa perspectiva? Porque hay personas que no se identifican con esos pronombres, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, mi llamado es a utilizar algo más neutro. No la E, no la A, no la E u O, sino más bien, por ejemplo, en vez de decir los ciudadanos, decir la ciudadanía. Claro. ¿No? Y utilizarlo para maneras puntuales también. O sea, la verdad, esto es una discusión, ¿no? Sí. Nadie tiene esta respuesta absoluta. Y hemos dejado además de tener estas conversaciones tensas que lleven a algún lado. Siento que rehuimos mucho actualmente de las discusiones tensas. Nos enlazamos solo en nuestras propias burbujas como con quienes nos relacionamos. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Y no salimos de eso a consultar a otras personas. Bueno, ¿qué opinan? ¿Por qué hay resistencia? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo llegamos a un espacio en donde todas las personas se sientan representadas? Y eso es una discusión súper amplia, ¿no? O sea, existimos, por ejemplo, en discapacidad. Voy a ser clara, yo soy una persona autista, que se considera una persona con discapacidad, de hecho tengo credencial de discapacidad, uh-huh. ¿no? Y dentro del autismo existe la autodeterminación, ¿no? Existen diferentes grupos, sobre todo en discapacidad. Se apela mucho a la autodeterminación. Eso quiere decir que en el fondo la persona es quien determina su condición. Que los propios grupos se nombren. Perfecto. Como quieren ser nombrados, ¿no? Uh-huh. Porque estuvo muy de moda esta cosa de los no videntes. Sí. Que es como que una persona sin pelo le digáis no peinante, como que siento que no. Y la propia comunidad, te decía, comunidad ciega. Claro. Así nos llamamos, comunidad ciega, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver, bueno, con los eufemismos, con creer que algo que se dice está siendo como agresivo o un insulto. En mi caso, por ejemplo, las personas evitan decir autista, porque lo consideran un insulto. Sí. ¿Ya? Y porque se usó durante muchos años también y todavía se usa como un insulto, ¿no? Como esta persona que no quiere salir de acá es autista, no sé qué, y te lo dicen en ese tono. Entonces se empezó a usar mucho el TEA. Sí. ¿No? Sí. De hecho, se habla de la ley TEA electoral, que también entiendo que hay una discusión ahí importante, pero se habla de la ley TEA. Absolutamente, porque en la discusión, sobre todo estamos fuera las personas adultas autistas, como que la ley, de hecho, de autismo está hecha en base a infancias autistas. Como que nosotros cumplimos 18 años y se desapareció, ¿no? Y ahí hay algo con el imaginario también operando. Que tú le digas a una persona que es una persona TEA, yéndome a lo literal, ya, me vas a disculpar, pero también son muy literal. Entonces, decir que una persona es persona TEA, le está diciendo que es una persona trastorno, literalmente. Sí, persona trastorno del espectro autista. Eso, el TEA es trastorno del espectro autista. Y yo entiendo que además últimamente se cambia desde que ya no se tiene TEA. O sea, uh-huh. Se es autista. Se es, porque es tu cerebro, básicamente. Claro. ¿No? Pero a lo que voy yo con el imaginario ahí tiene que ver con la autodeterminación también, ¿no? Y en estas discusiones es interesante ver, bueno, cómo se quiere plantear. A lo mejor una persona autista, fuera de mí, se quiere decir persona TEA. Claro. Y está súper bien, tiene que ver con su autodeterminación. Sí. Lo que ha pasado, eso sí, con los años, es que la autodeterminación no ha sido vista, no ha sido abordada.
Entonces, otras personas te llaman a ti como tú quieres ser nombrada. Y la autodeterminación, ¿cómo afecta a los imaginarios? Porque los imaginarios comunicacionales, porque además, y corrígeme si me equivoco, los imaginarios comunicacionales son cosas que se comparten, son ideas de grupos. En el fondo, el imaginario se construye en una comunidad, en un país, en un espacio como de mucha gente. ¿Cómo la autodeterminación puede afectar o no? O quizás no hay autodeterminación en los imaginarios comunicacionales y ese es el tema. ¿Cómo se enfrentan esos dos espacios? Es una relación muy tensa, es una relación súper tensa. Imagínate que en publicidad se ha determinado muchos imaginarios, ¿no? Sí. En la publicidad se ha determinado que, por ejemplo, tener celulitis está mal, ¿no? Y incluso, y siempre doy este ejemplo que me da mucha risa. Hace mucho tiempo salió un comercial que se repetía y se repetía y se repetía y que decía, 9 de cada 10 mujeres tiene celulitis, combátelo con. Y decía, espera, vamos a calmarnos. 9 de cada 10. Básicamente todas. Entonces, conversemos, ¿no? Y ahí hay imaginarios, también en periodismo, en la prensa. En la prensa se habla mucho de imaginarios, por ejemplo, de víctimas de femicidio. Por ejemplo. ¿No? O víctimas de violencia. ¿Cómo se plantea ese imaginario? O de delincuencia. También hay muchos imaginarios de la delincuencia. Absolutamente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo ciertas cosas? Claro. Operan ahí mucho las comunicaciones y en esta cosa de la autodeterminación hay una tensión ahí. Hay una tensión. Me acuerdo cuando salió el tema de la ley de autismo, me rehúso a decirle ley TEA. Está bien. La ley de autismo. Cuando salió la ley de autismo, muchas agencias de publicidad querían subirse a este carro, entonces empezaron a hacer campañas sobre autismo y se notaba que exploraron poco y nada. O sea, buscaron en Google y se quedaron con la primera página. Claro. No hablaron con los grupos de personas autistas y su autodeterminación. Exacto. Hablaron con familiares de autistas, que no es lo mismo. Está bien ver las vivencias de familiares, pero hablemos con las personas, ¿no? Hablemos con quienes viven esto. Entonces te das cuenta que ese imaginario además se va creando en base a prejuicios, no hablar con las personas. Exacto. Y en ese sentido, ¿podrían las autodeterminaciones quizás ir un poco, no sé si decir en contra, pero como cuestionando los imaginarios comunicacionales que tenemos acerca de las cosas? Totalmente, entran como a romper el espacio, ¿no? O por lo menos, y lo que voy a insistir, a generar una discusión tensa. O sea, tengamos la discusión, tengamos el espacio también las personas que somos parte de ciertos grupos para discutir, para plantear nuestros propios imaginarios, nuestras propias cosas. Que yo no digo, y eso va a ser imposible, que nos quitemos imaginarios. No, o que no existan. Que no existen, ¿no? Eso va a ser imposible. Pero ampliarlo, diversificarlo, pensar en otras personas cuando estamos pensando en ciertas cosas. Eso es súper importante porque nos hace finalmente empatizar. ¿Y qué mejor que la empatía para los tiempos que corren? Y en ese sentido, Tania, un poco te empezaste a adelantar a mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos transformar? Porque no vamos a destruir los imaginarios, estamos de acuerdo ya, o sea, quedó claro eso, pero ¿cómo podemos transformar los imaginarios? Es un proceso que me imagino largo, es un proceso que debe haber muchas personas involucradas como responsables, pero ¿cómo dirías tú que se podía llegar a transformar un imaginario? O quizás no se pueda. No, yo creo que sí se pueden transformar. De hecho, se han ido transformando algunos, si lo pensamos bien, como... o sea, perdón por la frase, pero en algún diario alguna vez esto de la hizo anticucho o algo así. Claro. Por un femicidio. Exacto, o la mató por celos. La mató por celos. Frases que eso, si te das cuenta, se ha ido modificando porque el imaginario de víctima también se ha ido modificando y el imaginario de quien ejerce también esa violencia, ¿no? Se ha ido modificando de a poco, absolutamente. Muy lento, absolutamente. Pero se ha ido modificando y creo que hay que seguir intentándolo, ¿no? Como, por lo menos... tiene que ver con casi que mi horizonte de vida.
El otro día dije acá, nuestra lucha, y la Ale me dice, se te salió. Bueno, sí, no lo puedo evitar, pero sí. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como qué mejor que yo invito a la gente que está escuchando esto a que vean a su familia, que observen a su familia y se den cuenta que dentro de su misma familia hay una cantidad de imaginarios diversos. Claro, increíble. Como el tío que asegura las salidas familiares, que es un imaginario colectivo. Sí, o sea, que nos revisemos también y que entendamos, por ejemplo, que cuando yo te hablo de las mujeres, se han dado cuenta que ahí está esta cosa del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí. Yo soy una luchadora de decir las mujeres. De las mujeres. Y todos los días internacionales le pongo plural. Ya, por último, para pegar un poco en la diversidad desde ahí. Claro. Pero si vemos en nuestra familia, la diversidad de mujeres que hay. Seguro. ¿No? Seguro. Incluso en las familias pequeñas te vas a dar cuenta que hay una diversidad inmensa, ¿no? Entonces, ¿cómo no querer representar lo que vemos en nuestras casas? ¿Cómo no querer representar lo que vemos en la calle, lo que vemos en la universidad, en la sala de clases? En los espacios comunes. Exactamente. Exacto. Oye, Tania, y ya hablamos de las conversaciones incómodas a ratos, que también nos ayudan a generar cambio. Hablamos del observarse en los espacios internos como acciones que podrían apuntar a la transformación de los imaginarios comunicacionales. Pero las comunicaciones, ¿cómo es el periodismo, cómo la publicidad aporta a la reafirmación de esos imaginarios o bien a la transformación? Haciendo siempre lo mismo. Haciendo siempre lo mismo. Repitiendo la fórmula, ¿no? Como, bueno, mira, esta nota se ha escrito así desde hace no sé cuántos años y yo escribo así, entonces, ¿por qué ahora voy a poner les invitamos? ¿No? Cuando ese les está lo mismo que dijiste tú. Súper aprobado la RAE. Está súper aprobado y todo, ¿ya? No es un les queer. No, es un les RAE. Exacto. Entonces, eso tiene que ver con las resistencias, ¿no? Pero la fórmula simple es no haciendo lo mismo que ya llevamos haciendo por años. O sea, ¿cómo va a modificarse algo si se sigue haciendo igual? Claro. Entonces, no sé si te acuerdas, hace muchos años atrás, en 2019, creo que fue 2019, cuando salió esta campaña de una marca donde una niña estaba sexualizada y fue causó revuelo, ¿no? Salió en varias notas de prensa, etcétera. Creo que estamos hablando de la misma. Sí. Una influencer muy sexualizada, ¿no? No, era una marca de calcetines y panties y todo eso. Ya, perfecto. Ya. Y sexualizó una infancia. Entonces la respuesta, por ejemplo, de las personas de la productora era como, pero siempre hemos hecho fotos así. Y sí, precisamente, ¿no? ¿Por qué optamos, por ejemplo, que a niñas se les saque fotos ajustadas? Niñas, te estoy hablando de niñas de 7 años. Sí. Se les saque fotos para el catálogo donde se ajustan una camisa con sus manos y niños no. Ahí ya te está hablando de un imaginario diferente. Claro. Cómo imaginamos lo que es una niña y cómo imaginamos lo que es un niño. Claro, versus lo que imaginamos un niño. Es como la campaña de... A mí igual me gustan mucho las campañas. ¿Viste la campaña de hace hartos años ya atrás de Ladies of, si no me equivoco? Que tomaban a un grupo de adultos primero que les preguntaban cómo era correr como niña. Ah, me acuerdo, ya. ¿Te acuerdas de esa campaña? Y en el fondo mostraban un grupo de personas más adultas. Sí, la campaña se llama Corre como niña. Que decían que corriera como niña y todas estas personas caían en el imaginario como comunicacional de una niña, o sea, como de alguien corriendo sin muchas ganas o más bien como... Destartalada. Claro. Pero después le preguntaban a niñas, efectivamente niñas, y no corrían así. Como que ahí también hay una cosa de cómo también vamos creciendo y se nos van instalando estos imaginarios también. Absolutamente, y se van reforzando. Y como la sociedad te va diciendo, sí, ese es el imaginario que te corresponde. Que te corresponde, ¿no? Claro, ese es el tema. A mí me pasa, por ejemplo, cuando digo que soy autista, me han dicho cosas como, ¿ves que no te pareces a mi sobrino de 4 años que es autista? Absolutamente, no me voy a parecer a ese sobrino de 4 años. Primero, porque soy una mujer de casi 40 años.
Y porque además he pasado por muchas cosas, ¿no? Entonces está ese imaginario, por ejemplo, del autismo. Cuando se habla de una persona autista, se piensa en una infancia, que es un niño. Que es niño, además. Generalmente son niños. Exacto. También ese es el imaginario. Que está en una esquina, meciéndose, haciendo steaming. Claro, ¿no? Que no habla a veces. Que no habla, casos. Que es una persona no hablante, ¿no? No verbal. Pero jamás se te ocurre que es una persona experta en comunicaciones como yo, por ejemplo. Claro, como que... Oye, Tania, y otra pregunta que te quería hacer también respecto a lo mismo, nos queda no mucho rato de programa porque además el día de hoy vamos a hacer un especial de música hacia el final, vamos a terminar un poquito antes. Ayer en la tarde estaba viendo tele, como te digo, me encanta ver campañas publicitarias, soy de las personas que no cambian los comerciales, me quedo ahí pegada viéndolos, debe ser mi alma de comunicadora que sale. Estaba viendo un comercial de un perfume internacional, muy conocido, que hablaba como de la esencia de la mujer. Me llamó mucho la atención porque en el comercial había una toma de una mujer, que te podrías imaginar, alta, rubia, el perfil, el imaginario comunicacional de lo que es una mujer que ocupa ese perfume, pero además tenía de fondo un grupo de mujeres caminando por las calles de París. Y había una en particular que tenía un cuerpo distinto, totalmente distinto, pero era una de 20. La cuota, claro, ahí quiero ir, porque pensaba, claro, valoremos el hecho de que en el fondo se está haciendo el esfuerzo, esta marca de perfume puso aquí a esta mujer de un cuerpo distinto, pero yo pensaba, ¿cuánto vale una entre 20? Yo no sé si será también mi formación como de todas las temáticas que he trabajado, pero también pensaba que es un poco una limpieza de imagen. Absolutamente, o sea, si es una entre tantas, yo que he participado en casting para ese tipo de piezas, tú dices como, es nada, es la cuota básicamente, es para decir, oye, pero si te dicen algo, tú dices, oye, pero mira, salió esta persona de talla 42. Claro. Y es como, wow, ¿no? Tremendo paso. Pero también es el primer paso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como el primer paso de un posible avance o lo ves como básicamente? Depende de la empresa, porque a veces si es un primer paso, hay una marca chilena que lo ha hecho muy bien y que nunca ha salido a decir, mira que somos personas inclusivas y que tenemos cuerpos diversos en nuestro catálogo. Nunca ha hecho ese tipo de campaña, lo tiene nomás. Entonces ahí tú dices, bueno, hay algo medio legítimo también, bien legítimo en verdad, y coherente, con un discurso interno. Perfecto, sí. ¿No? Si es la misma marca que creo yo, que es una marca de ropa, me imagino, sí. A mí me llamó la atención de ir a sus tiendas y ver trabajadores y trabajadoras de todas las edades. Absolutamente. Tú ves trabajadores, o sea, el otro día fui a comprarme algo y me atendió un caballero que claramente tenía sobre 60, 65 años. Pero también imagínate. He visto diversidades, esto es solo una percepción mía, porque yo no soy quien para determinar las diversidades y los géneros de las personas que atienden, pero pareciera que hay una diversidad enorme de géneros también. O de expresiones de género, ¿no? De cómo se ve el género en las personas. Entonces ahí también ahí se condice también en el fondo la publicidad. Sí, absolutamente. O sea, ahí te das cuenta que hay una coherencia del discurso. No hay una utilización de una persona en sí para decir, mira, soy diversa, sino que hago cosas y no salgo con un tarro ahí a decir, mírenme qué buena marca soy. Y hablando incluso de eso, yo sé que nos queda poco tiempo, pero dale. También para que pensemos por qué los imaginarios tienen olor. ¿Por qué hay olores de mujeres y olores de hombres en los perfumes? ¿No? Totalmente. Es una brutalidad. O sea, ¿quién estableció? O sea, sabemos, tiene que ver con los años, ¿no? Pero se estableció olores específicos para mujeres y olores específicos para hombres. Es una brutalidad eso. Y eso también es parte del imaginario. Absolutamente. Yo que uso perfumes que no son de mujeres entre comillas, ¿no? Claro. Que son perfumes de mujer. A veces se me quedan mirando y dicen como, ya, ¿qué está pasando? Porque tú tienes ese olor. Como... Y probablemente además ese olor va a aportar a que se cambie todo el imaginario también de lo que eres tú. Si eso es yo hoy día conversaba con mis compañeros y compañeras de equipo porque estábamos hablando de las películas para mujeres. Y yo les decía, no hay películas para mujeres. Pero ¿cómo no, Sofi? Estábamos hablando de un lugar llamado Notting Hill. Me imagino que lo conoces. Sí. Y claro, en el imaginario es una película para mujeres.
¿Pero por qué? Porque es romántica, básicamente porque es romántica, como que por eso al tiro está la carga de que no es una película para mujeres. Y yo estuve mucho rato discutiendo que así como no existen los olores para mujeres o para hombres, tampoco deberían existir las películas, la ropa. Pero eso pasa por los imaginarios. Porque el imaginario también te dice, esto es lo que tú escuchas, esto es lo que tú ves, así es como hueles. Eso es lo que te gusta también. Esto es lo que te tiene que gustar, ¿no? Y bueno, ya entrando en el otro tema que me traía también para acá. Lo siento. No te preocupes. Tener en cuenta esto tiene que ver con leer libros también, ¿no? Cómo percibimos a las personas mediante sus libros, mediante los libros que escriben. Y ahora actualmente estamos haciendo un club de lectura que se llama Leernos para Entendernos, en la cual un club de lectura en el cual está involucrada la Universidad Central, la Universidad Alberto Hurtado y la Municipalidad de Santiago desde su departamento de mujeres. Cuéntanos de esta iniciativa, si es abierta para público, si podemos participar. Entendemos que además aquí estas temáticas que estamos conversando son temáticas que nacen a partir de la lectura. Absolutamente. O sea, leernos para entendernos es básicamente eso, leer en ciertos libros que no son muchas veces académicos, ¿no? Nuestra primera sesión ya fue con Marcela Trujillo Maliki, que ella hace novelas gráficas. Una ilustradora que se les recomiendo, además, busquen su trabajo. Hace poco tuvo una exposición en el Museo de Arte preciosa. Vanity Fauna, que fue preciosa. Que también me encantó su juego ahí, que había toda una lógica. En nuestro club de lectura van a ir las autoras y autores al espacio. Les podemos preguntar directamente, bueno, ¿qué estabas pensando cuando dibujaste, escribiste esto? Nuestra segunda sesión va a ser el 16 de mayo. Ya. Están invitadas toda la comunidad de la Universidad Central, estudiantes, personas trabajadoras y personas administrativas. Perfecto. También toda la comunidad de la Universidad Alberto Hurtado y personas que vivan en el barrio de Santiago. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo pueden acceder las personas? Mientras pertenezcan a estas comunidades, ¿es abierto para estas comunidades? Es abierto, ¿cierto? Tienen que inscribirse, pueden seguirnos en club-lectura-UAH en Instagram. Universidad Alberto Hurtado. Esas son las siglas, sí, en Instagram. En Instagram, y ahí van a poder ver el link de inscripción. Como les digo, la próxima sesión va a ser el viernes 16 de mayo. Vamos a hablar sobre masculinidades y vamos a leer no un libro académico, sino que un poemario. Perfecto. Un poemario escrito por Fabián Donoso Sepúlveda, que es un poeta chileno que ya lleva 2 libros publicados y que es muy interesante de leer, sobre todo porque cuestiona el tema de ser este imaginario de cómo tiene que ser un hombre. Eso mismo te iba a decir, porque los hombres también cargan con el imaginario de que no lloran, de que son proveedores. ¿Podrías repetir el Instagram, Tania, por favor? Club-lectura-UAH. Ya, perfecto. Entonces, para quien esté interesado o interesada, que pueda ser de la comunidad de la Universidad Central, de la comunidad de la Universidad Alberto Hurtado, o bien vecino o vecina del barrio Santiago Centro. La universidad, de hecho, está un poquito acá cerca, no muy lejos de acá, cerca del barrio República. Está cerca del Metro de los Héroes, ¿cierto? Sí, estamos a la salida del Metro de los Héroes. A la salida del Metro de los Héroes. En Instagram pueden buscar club-lectura-UAH, Universidad Alberto Hurtado, para inscribirse en este espacio que es abierto para las personas que ya comentamos, donde nos leemos para entendernos. Leernos para entendernos. Leernos para entendernos. Tania, se nos fue el tiempo. No me di ni cuenta, estuvimos como 50 minutos conversando. Bueno, yo les dije que esto iba a ser con una conversación con alguien de la casa. Cuando son amigas, aquí la cosa se da muy fluido. Queremos agradecerte muchísimo en nombre mío, en nombre de Alejandra, en nombre de nuestra comunidad. Agradecerte no solo porque vinieras a conversar con nosotras el día de hoy, sino también por todo el trabajo que estás haciendo, ya sea como mujer de comunicación, ya sea con tus clases, ya sea con este club de lectura. Además sé que estás trabajando con alguien ahí en la dirección de género, que yo también le tengo mucho cariño, así que a través de ti le mando mis saludos. Y nada, te dejo el micrófono para que puedas despedir. Oye, agradezco mucho la invitación a las personas aquí presentes también. Y quiero mandarle un cariño también a la Jime, que es la persona con la que hemos levantado el club de lectura, a la Jime Díaz. Que la queremos mucho. La queremos mucho, sí. Y además quiero mandarle un abracito gigante a mis estudiantes de aquí de la Universidad Alberto, de la Universidad Central, que tengo actualmente 7º semestre.
cuarto año, digamos, claro. Estoy con cuarto año y ya el próximo semestre voy a estar con primeros años. Bueno, le vamos a mandar un caluroso saludo a nuestros y nuestras estudiantes, no solo de la carrera de publicidad, sino de la Universidad Central. Y vamos a dejarles ahora con nuestra invitada musical, porque si bien semana a semana tenemos una invitada física y una invitada musical, el día de hoy hicimos como especial de música. Vamos a escuchar a una artista nacional, vamos a escuchar a Ana Tijoux, y nosotros y nosotras nos encontramos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Con Mirada de Mujer. Mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad. Que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Cuando las serpientes evolucionaron más rápido que muchos venenos. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. 1970. Nací un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer, llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, quemando las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño. Subir peldaño toma tiempo, toma años. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio quisieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés con Mirada de Mujer.